Ella calla no porque no tenga nada que decir, sino porque su voz no es valorada. Buscas una palabra, una señal mínima, algo que te confirme lo que ella siente, y lo único que recibes es silencio. Ese vacío duele más que una ofensa directa, porque deja a tu mente atrapada en la incertidumbre. Empiezas a preguntarte qué significa, si es desprecio, si es castigo, si es indiferencia. El silencio se convierte en un espejo roto donde solo ves reflejada tu ansiedad. No es un silencio neutro, es una presencia pesada que invade la habitación y tu propio cuerpo. Cada segundo sin respuesta se multiplica como un eco, hasta que la mente fabrica 1000 historias. La sospecha, la culpa, la rabia, nada está claro y sin embargo todo parece posible. El silencio corta la conexión y al mismo tiempo la intensifica porque no puedes dejar de escuchar lo que no se dice. Ahí nace la herida, no en lo que ella dice, sino en lo que calla. El silencio abre un agujero donde se cuela tu miedo más antiguo. El miedo a no importar, a ser invisible, a quedar fuera. Por eso duele tanto, porque no se trata de ella únicamente. Su silencio despierta tu sombra, ese lugar interno donde guardas todas las veces que no fuiste escuchado. Te descubres atrapado en un juego sin palabras en el que siempre pierdes. Cuanto más insistes en que hable, más profundo se vuelve el vacío. Y en ese vacío no solo se refleja ella, también aparece tu propio rostro. Al final de este camino comprenderás que el silencio nunca es solo de quien calla. También es el eco de lo que llevas dentro. Te han hecho creer que su silencio es simple frialdad, como si no sintiera nada. Otros dicen que es manipulación, un juego calculado para tener poder sobre ti. Y cuando no encuentras explicación, repites la frase más común: no le importo. Todas esas ideas parecen dar sentido rápido, pero en realidad te alejan de lo que pasa de verdad. El silencio no siempre es un muro de hielo ni una estrategia consciente. A veces es la única forma que alguien encuentra para sostener lo que no puede nombrar. Etiquetar ese silencio como indiferencia o juego es una ilusión cómoda, porque así crees que entendiste la situación y puedes clasificarla. Pero lo que queda oculto es lo más importante. Lo que se calla suele tener raíces más profundas que cualquier palabra. Pensar que el silencio equivale a vacío es otra trampa. En esa pausa cargada de tensión hay más contenido del que parece. Es una forma de expresión distinta, donde lo que no se dice pesa más que lo dicho. Si crees que el silencio es ausencia, no escucharás lo que realmente está ahí: miedo, vergüenza, cansancio, dolor. También existe la ilusión de que, si ella calla, significa que ya no siente nada. Pero en muchos casos el silencio aparece precisamente porque hay demasiado que sentir, tanto que no caben las palabras. Y cuando ese exceso se reprime, lo único que queda es callar. No porque no haya emoción, sino porque la emoción es insoportable. Estas ilusiones te mantienen atrapado en la superficie. Te hacen reaccionar con rabia, con exigencia, con reproche. Pero el silencio no se rompe así. Mientras lo reduzcas a una etiqueta, no podrás ver lo que realmente está diciendo. Solo cuando dejes caer esas explicaciones rápidas, aparecerá la posibilidad de escuchar lo que el silencio encierra. El silencio tiene raíces más hondas de lo que parece. La primera razón es el miedo al conflicto y al rechazo. Ella calla porque teme que, si dice lo que siente, estalle una pelea o la apartes. El silencio se convierte en refugio, en una forma de mantenerse a salvo, aunque por dentro tiemble. La segunda razón es la vergüenza acumulada, esa que arde pero no encuentra palabras. Hay cosas que duelen tanto que parecen imposibles de confesar. El silencio se vuelve un muro que protege de la humillación, de la mirada que podría desnudar lo que no quiere mostrar. La tercera razón es el protestar contra la presión. Cuando las exigencias son demasiadas, cuando siente que nada de lo que diga servirá, el silencio se convierte en su única respuesta. No es indiferencia,
Es resistencia muda, una forma de recuperar un poco de control frente a lo que la desborda. La cuarta razón es la defensa inconsciente. Callar como castigo, como modo de marcar distancia, como manera de evitar ser herida otra vez. No es una decisión pensada, es un reflejo que brota de la herida antigua y actúa sin permiso. La quinta razón es el agotamiento emocional. Llega un punto en que ya no quedan fuerzas ni para hablar. El silencio entonces es cansancio puro, un cuerpo que se protege apagando la voz porque todo lo demás resulta demasiado. Freud lo llamó compulsión a la repetición. La psique revive una y otra vez los mismos escenarios de dolor. Jung habló de la sombra. Lo que negamos en nosotros termina manifestándose de formas inesperadas. El silencio une ambas visiones. Es la herida repetida. Es la sombra que se expresa cuando la palabra es imposible. Y mientras no se vea esa raíz, cualquier explicación superficial seguirá siendo un velo que oculta la verdad. El silencio no es un vacío inerte, es una forma en la que lo inconsciente toma voz. Freud habló de la evitación compulsiva. Cuando la psique teme a lo que podría emerger en las palabras, prefiere callar. Ese callar no es ausencia, es una defensa que intenta mantener a raya un dolor insoportable. Jung explicó que la sombra se manifiesta justo cuando no podemos sostener lo que somos a la luz. Entonces aparece el silencio como disfraz. No se dice nada, pero en esa nada hablan los complejos reprimidos, la rabia contenida, el miedo arcaico, la herida nunca reconocida. El silencio puede ser agresión reprimida. En lugar de gritar, se retira la voz y se deja al otro perdido, sin respuesta. Esa ausencia pesa más que un ataque directo. Otras veces es dolor comprimido, la imposibilidad de nombrar lo que quema por dentro. En ambos casos, el silencio no es pasividad, es una acción inconsciente. Paradójicamente, el silencio suele sonar más fuerte que las palabras. Cada pausa arrastra significados que nadie controla del todo. Quien calla expresa con su cuerpo, con sus gestos, con el aire mismo que se espesa en la habitación. Y quien escucha proyecta fantasías, miedos y recuerdos en ese espacio vacío. Así, el silencio se convierte en escenario donde se cruzan dos sombras, la de quien calla y la de quien interpreta. Es un lenguaje sin letras donde lo reprimido encuentra salida. Y mientras no se aprenda a escucharlo de esa manera, seguirá pareciendo solo un muro, cuando en realidad es una forma encubierta de discurso. El silencio no se rompe a gritos ni a exigencias. La primera práctica es aprender a sostener la pausa. Quedarte en ese vacío sin llenarlo de inmediato con reproches o suposiciones. En ese espacio surgen emociones que normalmente esquivas, y ahí puedes empezar a ver qué es tuyo y qué pertenece al otro. La segunda práctica es observar tus fantasías en la quietud. Cuando ella calla, tu mente inventa historias, que ya no te quiere, que planea irse, que te desprecia. Anota esas fantasías, míralas como proyecciones. Muchas veces el silencio se convierte en pantalla donde proyectas tus miedos más antiguos. La tercera práctica es registrar las reacciones de tu cuerpo. El nudo en la garganta, la presión en el pecho, el calor en la cara. Esas sensaciones hablan tanto como las palabras. Si puedes soportarlas sin huir, descubres que el silencio no solo viene de ella, también despierta lo que tú reprimes. La cuarta práctica es usar el diálogo interno con la imagen de quien calla. Imagina que su silencio tiene forma, que puedes dirigirle preguntas y escuchar lo que responde en tu interior. No se trata de adivinar lo que ella piensa, sino de descubrir qué partes de ti emergen frente a ese vacío. Ninguno de estos ejercicios es un atajo rápido. Requieren paciencia y disposición a mirar lo que duele, pero abren una salida. Transformar el silencio en espejo. Y si estás listo para dejar de actuar, escribe en los comentarios. Me quito las máscaras. Veremos quién se atreve a hacerlo de verdad. El silencio nunca es solo ausencia. Es una forma de discurso en la que habla la sombra. Lo que no puede expresarse en palabras encuentra salida en esa quietud que parece insoportable.
Callar es mostrar sin mostrar, decir sin decir. Y cuando lo entiendes, descubres que no estás frente a un vacío, sino frente a un mensaje encubierto. La verdad más dura es aceptar que el silencio no significa que nada exista. Al contrario, señala lo que la persona no logra sostener con la voz. Puede ser rabia, vergüenza, miedo o cansancio extremo. Y cada vez que eliges verlo como mensaje en lugar de rechazo, se abre un giro en tu percepción. El dolor deja de ser un callejón sin salida y empieza a ser maestro. El silencio se convierte entonces en un umbral. Ya no es muro, es puerta. Y lo que hagas con esa puerta depende de ti. Puedes seguir golpeando para que se abra, o puedes detenerte a escuchar lo que ya está saliendo de ella en otra forma. No hay un final limpio en esto. Lo único que existe es un comienzo, el de aprender a oír lo que no se dice. Y ese comienzo cambia todo, porque cuando escuchas el silencio, descubres también tu propia voz escondida. Y desde ahí empieza un camino que aún no tiene fin. Y esto es solo el comienzo.